tardes. Vamos a dar un minuto para que terminen de entrar todas las personas a la sala de seminarios. Bueno, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Javier Meléndez López Velarde, soy asesor de la Dirección General de Derechos Humanos y el día de hoy, junto con mi compañera Aranza Bello, Daire Ramírez y Reinaldo Saldívar, vamos a comenzar con la capacitación del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural relacionado con personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. A nombre de la Dirección General de Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación. Eh, Como algunas notas introductorias, quisiéramos decirles que la capacitación se divide en 3 días, el día de hoy, el día miércoles y el día jueves. El día jueves el horario es desde las 4:30, es un poco más larga esa sesión, para no cortar los temas de forma que se interrumpa como la secuencia de los mismos. Además, quisiéramos pedirles que si en algún momento tienen alguna pregunta, en la plataforma de Zoom, abajo hay un botón que dice preguntas y respuestas, la pueden colocar ahí y al final de cada sesión vamos a contestar estas preguntas. Es muy importante también decirles que dependiendo de los temas que vayamos avanzando en cada una de las sesiones, iremos contestando esas preguntas. Es decir, si se formulara alguna pregunta que tenga que ver con un tema que se vea el día miércoles, entonces dejaremos esa pregunta sin respuesta para precisamente contestarla cuando avancemos en ese tema. Esto con la única finalidad de pues no retrasarnos y contestar las preguntas que tengan efectivamente que ver con el tema que se vea el día de hoy. Además, también eventualmente les haremos llegar una encuesta que les pedimos que nos ayuden a contestar porque nos ayuda a mejorar en nuestras actividades y también recordarles que no es necesario que registren asistencia, con la mera entrada se registra, no es necesario que manden sus correos en el chat de la plataforma porque ya se tiene un registro previo de las personas que acuden a esta capacitación. Y también les voy a mandar yo a través del chat en este momento la liga del protocolo para que lo puedan descargar en PDF. Esto con la finalidad de que puedan seguir la exposición y que no tengan, en la medida de lo posible, que estar eh, pues apuntando lo que digan el material que presentemos o apuntando las diapositivas. Claro, si cualquier persona quiere hacer anotaciones, pues es libre de hacerlas. Sin embargo, pues desde ahora les decimos que la presentación que les hagamos el día de hoy y los 2 días restantes, pues está completamente sustentada en el contenido del protocolo. Eh, Dicho lo anterior, pues bueno, quisiéramos comenzar simplemente eh, definiendo quiénes son las personas afrodescendientes y afromexicanas. Es importante que hagamos esta precisión, que más adelante se va a ahondar en conceptos sociológicos y en terminología específica, pero bueno, no podemos empezar sin hacer esta precisión. Las personas afrodescendientes son aquellas que comparten un origen común que está basado en la diáspora africana. Esto quiere decir que son descendientes de las personas que fueron desplazadas de manera forzada o que fueron víctimas del comercio de personas, de la trata, a través de los siglos y que se asentaron después en ciertos territorios. Y bueno, la descendencia de estas personas, por lo general, son las personas afrodescendientes, es decir, tienen un origen ancestral común. Y bueno, por personas afromexicanas lo entendemos ya como una regionalización de este término conforme a el territorio donde se asentaron. Por ejemplo, hay personas afrocolombianas, afrobrasileñas. En términos generales, esta es como la distinción de estos dos conceptos que creo que es pertinente hacer desde ahora la precisión. Sin embargo, más adelante, pues bueno, vamos a ahondar en ciertas particularidades. La estructura del protocolo, habiendo dicho esto, tiene 4 grandes bloques. El primero se refiere pues a toda la parte histórica
a toda la parte sociológica de datos demográficos, y es este capítulo A que se titula Los pueblos afrodescendientes y afromexicanos en América Latina y México. Después viene un apartado de conceptos generales que ayudan a comprender precisamente la perspectiva intercultural y que le dan base para poder después pasar a un tercer bloque que está compuesto ya exclusivamente de conceptos y definiciones jurídicas y que está conformado por los principios y derechos generales que le dan sustento a la perspectiva intercultural dentro de la impartición de justicia. Y finalmente, un apartado D, que es la guía para juzgar con perspectiva intercultural. También quisiera yo hacer una anotación general sobre el protocolo que tiene que ver con el origen de los criterios que se usan. Como el protocolo deriva de un reconocimiento de derechos constitucionales relativamente reciente, que se dio apenas en 2019, esto implica que no exista, o si no existan precedentes que se refieran a personas afromexicanas y afrodescendientes en nuestro país. Esto representa un reto en la construcción del protocolo, porque ante la inexistencia justamente de criterios para sustentar ciertos derechos dentro del procedimiento, pues hubo que echar mano de criterios que fueron inicialmente elaborados a partir de derechos de pueblos, personas y comunidades indígenas. Esto no implica de ninguna manera que sean el mismo grupo, como veremos más adelante, sino implica que el desarrollo inicial sobre ciertos derechos se hizo sobre esa base y bueno, eventualmente irán surgiendo criterios específicos conforme a las diferencias que tienen en la realidad los pueblos y comunidades afromexicanas y afrodescendientes. Dicho, dicho lo anterior, me gustaría ahora sí empezar en mencionar por qué se crea este protocolo. Y esto tiene dos premisas básicas. La primera es la reforma constitucional del 2019 y la segunda es la exigencia de las propias personas afrodescendientes. Únicamente me gustaría aquí hacer una pausa de un segundo para acomodar mi presentación. Les pido 10 segundos, por favor. Listo. Entonces, cuando estábamos realizando el proceso participativo para la actualización del protocolo de personas, pueblos y comunidades indígenas, se había pensado en una adición a este protocolo que abordara el reconocimiento constitucional de derechos a personas afromexicanas. Sin embargo, durante este proceso nos dimos cuenta que en realidad era necesario y derivaba de las propias exigencias de las personas afromexicanas y afrodescendientes, que se creara un protocolo específico que abordara sus derechos de manera diferenciada, porque como hemos visto, no son las mismas, no son el mismo grupo. Entonces, de ahí un primer foco que nos hizo apuntar hacia la creación de este protocolo específico, que dicho sea de paso es el protocolo más que tiene mayor extensión, porque incluye precisamente este primer capítulo relacionado con la experiencia histórica y todos los antecedentes de estas comunidades en nuestro país, cosa que no tienen los otros protocolos. Precisamente lo que se buscaba de inicio con este protocolo era generar un documento que además de referirse a sus derechos, reconociera su presencia en nuestro país. Y bueno, eso da pauta para que podamos referirnos también al reconocimiento constitucional y al proceso de reforma que le dio origen a este protocolo. Entonces, desde 2001, lo que ocurre es que hay una reforma integral al artículo segundo que reconoce la composición pluricultural de nuestro país. Pero, desgraciadamente, esta reforma no contempló a las personas afromexicanas ni afrodescendientes. Y esto generó una pugna precisamente de estos grupos
Y a partir de 2006, ya concretamente, comienzan a organizarse buscando ese reconocimiento constitucional. Es decir, se les había omitido, se les había invisibilizado, y pues a raíz de esto empiezan a congregarse, se empiezan a realizar foros, uno muy importante en 2011 en la Costa Chica, en un municipio, en una comunidad que se llama Chaco Redondo, municipio de Tututepec, Oaxaca, y a partir de este momento acuerdan emplear la categoría de persona afromexicana para efectos jurídicos y políticos, es decir, para efecto de que sean representados ante instancias del Estado y para esto generarles una especie de cohesión al momento de acudir ante los órganos o ante las autoridades. Esto, por supuesto, reconociendo la legitimidad y la validez de otras categorías que habían sido tradicionalmente utilizadas, por ejemplo, el término persona negra o el término persona afrodescendiente, afroindígena, que son términos que veremos más adelante, son categorías identitarias. Para 2018-2019, pues se presentan dos iniciativas de modificación a la Constitución. A raíz de estas iniciativas, realiza un proceso de consulta en términos del convenio 169 de la OIT, se llevan a cabo foros y se logra un informe que concluye que era necesario adicionar al artículo 2 constitucional un apartado C, que ese apartado C necesitaba tener una equiparación normativa de derechos con los derechos que habían sido reconocidos previamente a personas indígenas, justificado esto en la importancia que tienen las personas afromexicanas y afrodescendientes como grupo en nuestro país. También se concluyó que había una necesidad de atender ciertas problemáticas específicas, puesto que, como ya mencioné, pues son grupos distintos a las personas indígenas, es decir, tienen sus propias problemáticas, sus propias situaciones, contextos, normativa e historia y orígenes distintos. Y además, se evidenció una falta de consenso sobre estas categorías identitarias y se dijo, ok, vamos a utilizar la categoría de persona afromexicana en la Constitución, sin perjuicio de que en las constituciones locales o al momento de autoadscribirse utilicen la autodenominación que así prefieran. Y es así como se llega a la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019 del apartado C del artículo 2 constitucional, en el cual, pues bueno, se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, sin importar, como les he dicho, su denominación, como parte de la composición pluricultural de la nación, y se dice además que van a tener los derechos que están contenidos en el apartado A y B del artículo 2 constitucional, con la finalidad de que se pueda garantizar su libre determinación, su autonomía, su desarrollo y su inclusión social. Como les digo, esto tuvo justificación en la especificidad de este grupo en la sociedad y en el contexto mexicano y por la importancia de reconocer sus aportaciones a la conformación del tejido nacional. Por su parte, la Suprema Corte, se ha pronunciado ya acerca del reconocimiento constitucional, en un primer momento en una acción de inconstitucionalidad, que es la acción de inconstitucionalidad 81/2018. En esta acción, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que hacía era impugnar una reforma a la Ley de Cultura y de Pueblos de Guerrero, y lo que dice la Suprema Corte en este caso particular es que conforme al apartado C del artículo 2, pues la autoridad legislativa había o tenía la obligación de consultar a las comunidades afromexicanas de Guerrero, porque se trataba de un proceso de reforma que era susceptible de afectar sus derechos, ¿no? Esto en la medida en que van a contar con los mismos derechos o hay una equiparación normativa de derechos en la Constitución, y parte de estos derechos incluye justamente el derecho a la consulta, que tiene a su vez asidero en el convenio 169 de la OIT. La Corte también hace una referencia directa a la exposición de motivos de la reforma del 2019 y recalca la importancia de reconocer a esta población, a la población afromexicana, para que puedan exigir sus derechos, y también la importancia de esta reforma como una acción que tiende a generar una nueva percepción de la realidad social conforme a
la realidad nacional que vivimos, además de reconocer las problemáticas de discriminación, de racismo y de desigualdad estructural que existen respecto de estas poblaciones. También se hace alusión en esta acción de inconstitucionalidad a la aplicabilidad del término de pueblos tribales, que es un término que ha sido desarrollado en la jurisprudencia interamericana y que abordaremos más adelante. Posteriormente, en la acción de inconstitucionalidad 285, diagonal 2020, que también es una acción que tiene que ver con el derecho a la consulta y que está relacionada con una modificación a la Constitución de Coahuila, la Corte se pronuncia sobre los derechos del pueblo indígena Kikapú y la tribu de negros mascogos, que están ubicados justamente en Coahuila. Lo que decía la CNDH en este caso es que no se les había consultado porque la consulta que se había pretendido hacer no cumplía con los estándares internacionales, además de los criterios jurisprudenciales que tiene esta Corte sobre el derecho a la consulta, ¿no? La Suprema Corte hace toda una investigación del contexto, particularmente me referiré al contexto de la tribu de Mascogos. Dice, es una comunidad afromestiza, se remonta a sus antecedentes, a cómo llegan a nuestro país huyendo de la esclavitud en Estados Unidos, narra cómo se integraron con otras culturas locales en ese trayecto, particularmente con la tribu de Seminoles, y cómo llegan a nuestro país, cómo se les da una porción de territorio y se les da una consigna de proteger la frontera y eventualmente se les reconoce titularidad sobre otros territorios. Pues se refiere a cómo hubo una pretendida consulta que duró 1 hora, que no consideró a todas las poblaciones indígenas y tribales de la región, que se hizo sin adecuación cultural, es decir, sin considerar sus tradiciones, y pues bueno, que a las personas que integraban este pueblo mascogo ni siquiera se les había notificado. Posteriormente, pues bueno, ordena identificar a todas las poblaciones que encajen en la categoría de indígenas y pueblos tribales, en este caso también a la tribu Mascoga, y declara la invalidez de esa modificación. Y finalmente, en la acción de inconstitucionalidad 299, diagonal 2020, lo que hace la Suprema Corte de forma sucinta es reconocer los derechos o reconocer la existencia de una equiparación de derechos, es decir, prerrogativas en igualdad de condiciones, que están contenidos en el apartado A y B del artículo 2, y con esto se confirma, digámoslo así, que existe la posibilidad de interpretar de forma extensiva la doctrina jurisprudencial que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ha dictado además la Corte Interamericana para hacerla aplicable a las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas, esto, por supuesto, conforme a sus propias especificidades. Ahora bien, con este contexto que yo les acabo de dar, a poder iniciar con el contenido, digamos, específico del protocolo, me gustaría que se quedaran con un par de ideas. La primera, que la pauta general de análisis de derechos va a ser que se consulte cuál ha sido la interpretación de derechos que ha formulado la Suprema Corte sobre personas indígenas. Y con esta consulta, o teniendo en cuenta la interpretación que se ha hecho sobre derechos de personas indígenas, que se tomen en cuenta sus diferencias sociales, políticas, jurídicas, culturales, porque si bien va a haber coincidencias en la manera en que viven o en los contextos o en las realidades que tengan las personas indígenas por un lado y las personas afrodescendientes y afromexicanas por otro, no son el mismo grupo. Tener en cuenta estas dos ideas ante la falta de criterios específicos será lo que nos va a dar pauta para poder, en una lógica de equiparación normativa, materializar sus derechos. Y me gustaría pasar a otro tema que también es jurídico y que es importante. Lo mencioné hace un momento y es la categoría de pueblos tribales. También tiene que ver con un reconocimiento jurídico de derechos. Y comenzaría simplemente mencionando que para el derecho internacional de los derechos humanos, esta categoría ha sido importante porque ha permitido garantizar derechos a las poblaciones afrodescendientes.
La categoría de pueblos tribales deriva directamente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y lo que hace es entender o extender que los derechos que se reconocen a pueblos indígenas también se reconocen a pueblos tribales. Esto lo ha reconocido la propia Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de Comunidad Garífuna de Punta de Piedra contra Honduras, y extrae en este caso y en algunos otros que veremos más adelante los elementos que el convenio 169 de la OIT utiliza para clasificar a ciertas poblaciones como pueblos tribales. Primero, dos elementos objetivos, que son que tengan condiciones sociales, culturales, económicas, que las distingan de otros sectores poblacionales. Y segundo, que se rijan total o parcialmente por sus propias normas o por su propio derecho. Estos, digamos, son los elementos objetivos para considerar a una población como tribal. Y después, un elemento subjetivo, que es la conciencia de identidad. Este elemento subjetivo es importante y será muy importante a lo largo de este protocolo, porque como veremos es la clave que ha utilizado incluso la Suprema Corte para hablar de la autoadscripción como personas indígenas y en este caso de la autoadscripción como personas afrodescendientes y afromexicanas, que es la llave para poderles reconocer como tales. La Corte Interamericana, volviendo un poco al tema de pueblos tribales, ha reconocido en una aplicación análoga de su jurisprudencia a los pueblos tribales respecto de la que ha desarrollado para personas indígenas, y esto lo ha anclado especialmente en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene que ver con el derecho a la propiedad y que, traspolado a pueblos indígenas y tribales, pues bueno, se ha referido en su jurisprudencia a los territorios ancestrales. Es muy importante, o digamos que el leading case para pueblos tribales es el caso Saramaca contra Surinam. En este, la Corte Interamericana lo que hace es reflexionar sobre la aplicación específica de su jurisprudencia a pueblos tribales. Es importante también mencionar que el pueblo Saramaca no era un pueblo indígena, sino un pueblo afrodescendiente, y que ancestralmente había sido llevado a la región durante la colonización de ese territorio. Y pues bueno, lo que analiza la Corte Interamericana en este caso es que la tribu Saramaca mantenía una relación especial y espiritual con su territorio, y que esta relación espiritual era parte de su identidad cultural. Al final, a partir de este anclaje en el derecho al territorio, lo que hace la Corte Interamericana es decir, bueno, entonces este pueblo Saramaca, esta tribu Saramaca, será considerado como un pueblo tribal, y por tanto le va a aplicar el derecho, le va a aplicar la interpretación de los derechos de personas indígenas que hemos hecho, especialmente el que tiene que ver con la propiedad ancestral. Otro antecedente importante que tiene que ver con comunidades tribales es el caso comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca y del río Cacarica, comúnmente conocido como Operación Génesis, que es un caso que sustanció la Corte Interamericana y donde declaró ciertas violaciones a derechos por parte del Estado colombiano. De este caso, creo que sería particularmente relevante destacar que la Corte Interamericana aquí dice, ok, el derecho a la propiedad que tutela el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege a pueblos indígenas y a pueblos tribales, y hace una afirmación explícita de que dentro de los pueblos tribales están las comunidades afrodescendientes. Entonces, encontramos aquí, digamos, un segundo caso en el cual se hace extensiva esta aplicación de la jurisprudencia de pueblos indígenas a pueblos tribales, específicamente a pueblos afrodescendientes. Y bueno, finalmente la Comisión Interamericana en varios informes ha reafirmado lo que ha dicho ya la Corte Interamericana, y ha dicho que, bueno, las comunidades tribales, particularmente aquellas que son afrodescendientes, tienen los elementos que mencioné anteriormente conforme a lo establecido en el convenio 169 de la OIT, y que además dice son comunidades étnico-raciales, ¿no?
Entonces, quizás aquí habría que hacer una precisión, y esta es que las categorías de personas afromexicanas, afrodescendientes e indígenas no van a ser excluyentes, ni personas o pueblos tribales no son excluyentes. Por ejemplo, en el caso que les mencioné de comunidades garífonas, esta comunidad tiene la particularidad de poseer una identidad múltiple, en el sentido de que se identifican como personas indígenas, pero a la vez tienen distintas manifestaciones que derivan de un origen africano. Eh, esto implica, o esto no implica que tengamos que escoger una de las dos categorías, sino que pueden converger. Eh, Igual sucede en nuestro país, por ejemplo, en varias poblaciones de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, donde hay personas que se identifican de forma simultánea como personas indígenas o personas afromexicanas. Y pues esto será importante tenerlo en cuenta porque el hecho de que se identifiquen con ambas categorías no implica que sean excluyentes una con otra. Finalmente, me gustaría mencionar y volver sobre el tema de pueblos tribales para hacer la precisión de que existen ciertas críticas a esta línea jurisprudencial. La primera es que podría decirse que esta protección, que está anclada al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a las particularidades culturales, pues bueno, puede dejar fuera eh, a ciertas poblaciones. ¿Por qué? Porque la relación cultural que existe con el territorio puede ser dinámica, puede cambiar con el tiempo, y el hecho de anclar en el territorio o en el derecho al territorio, pues puede excluir a comunidades que no reclamen alguna relación con la tierra o que posean territorios, pero no tengan una especial relación cultural con estos. Y pues bueno, estos criterios de la jurisprudencia interamericana lo que hacen es condicionar la relación con el reconocimiento como de derechos a la relación con el territorio. Esta sería una primera crítica. Después, también me gustaría mencionar que se ha dicho que se deja de lado el fenómeno racial y de racismo estructural, lo cual, pues bueno, se trata no solo de reconocer que existe toda una ausencia en el reconocimiento de derechos, sino también de dar cuenta de la discriminación racial que existe. Y finalmente, también mencionar que el hecho de realizar una equiparación de derechos puede caer en un fenómeno que se llama etnización, es decir, el hecho de circunscribir a las personas afromexicanas y afrodescendientes dentro del modelo indígena, lo cual puede ocasionar que en ciertas situaciones los pueblos y comunidades afrodescendientes abandonen sus reclamos desde una perspectiva de discriminación racial y se inscriban únicamente en reclamos que han sido ya formulados por pueblos y comunidades indígenas. Esto en términos muy generales. Simplemente hay que recordar que, bueno, no hay que asumir que son grupos iguales, sino que son grupos distintos. Y finalmente, me gustaría hacer un breve repaso del contexto histórico. Es un repaso muy rápido. En el protocolo van a encontrar una explicación mucho más amplia y definida de cuál ha sido la trayectoria dentro del continente americano y dentro de nuestro país de estas comunidades, pero simplemente mencionar que la raíz de su presencia se encuentra, como ya he mencionado, en la trata transatlántica y en la esclavización de personas. Hubo una movilización masiva durante la época novohispana. Se trajeron alrededor de 10.5 millones de personas desde las costas de África del Norte. Llegaron alrededor de 9.1 millones de personas. Esto implica que fue la movilización forzada de personas más grande de la que se tenga registro. Implica que murieron cerca de 1 millón de personas, que se realizaron alrededor de 34,000 viajes en esas épocas. Y pues bueno, las personas que llegaron y se asentaron en América, a lo largo de toda América Latina, pues tuvieron descendencia que hoy se mantiene organizada y que se identifican como grupos étnica y culturalmente distintos, que tienen una identidad,
orígenes, historia y tradiciones comunes, ¿no? Por ejemplo, la tribu de los Marrón en Surinam o los quilombolas en Brasil. Y además hay ciertas comunidades que son parte de un sincretismo o intercambio con poblaciones indígenas originarias del continente americano. Por ejemplo, los que mencionaba, la tribu garífuna o las personas afroindígenas en nuestro país, ¿no? En total hay alrededor de 134 millones de personas afrodescendientes en América Latina, es decir, un 21% de la población total de América Latina, y que desafortunadamente incluye a poblaciones de las más marginadas y de las más que presentan mayores carencias. Y a ello se debe sumar que existe también una clara invisibilización, no se les ha reconocido a lo largo de los años su participación cultural e histórica en la conformación de las identidades nacionales. Y precisamente esa es una de las funciones de este protocolo, después de darles todo este preámbulo, que es reconocer que en la conformación de nuestro continente, pues la africanía juega y ha jugado un rol preponderante. En particular a nuestro país, las personas africanas en ese momento llegaron desde el inicio de la conquista. Algunas llegaron esclavizadas y otras llegaron ya en libertad. Por ejemplo, un conquistador, Juan Garrido, era una persona africana que había obtenido su libertad. Sin embargo, no llegaron, digamos, en cantidades de un inicio considerables, sino que ya una vez pasada la etapa de conquista, una vez que se había diezmado a la población indígena demográficamente, pues surge la necesidad de mano obra para la empresa extractivista europea que había llegado a este continente. Y pues eso hace que a través de este movimiento de trata transatlántica lleguen a la Nueva España alrededor de 200,000 o 250,000 personas esclavizadas desde el norte de África. Posteriormente, pues va a disminuir un poco la trata transatlántica ya a mediados del siglo XVII, pero para ese entonces la población ya se había mezclado y ya había cerca de 1 millón de personas que eran descendientes de estas primeras personas africanas que habían llegado a lo que hoy es México. En realidad ocurrió toda una mezcla de la población, no eran grupos homogéneos, si bien eran grupos que por un lado podrían estar marcados por la pobreza, por el sometimiento. Y hubo incluso ciertas rebeliones, como una rebelión famosa que podrán consultar en el protocolo, que tiene que ver con Gaspar Yanga, que ocurrió en Veracruz. Y por otro lado, también había personas afrodescendientes que habían alcanzado su libertad. Es decir, había una sociedad pues, culturalmente diversa durante la época colonial. Llevaron a cabo diversos oficios, participaban en las milicias, que era precisamente una de las formas en las que podían las personas esclavizadas alcanzar su libertad. Y bueno, hay un contexto de mezcla entre la población, una población que, digamos, día a día convivía y que posteriormente, derivado de ciertos fenómenos como el racismo y el mito del mestizaje, que vamos a abordar un poco más adelante, pues se invisibilizó. Después llegan las reformas borbónicas, llegan nuevas ideas, entre ellas ideas que tienen que ver con la ilustración, toda esta catalogación, esta tendencia a estudiar el mundo y sus fenómenos, a clasificar, taxonomizar, y empieza a estudiarse la diversidad de personas en el mundo. Y justo a partir de este estudio y clasificación de personas, pues empieza a legitimar el orden social y económico. Esto sienta las bases de una conceptualización que veremos también más adelante, que es el racismo científico. Sienta las bases para ideas de superioridad o de inferioridad, de prejuicios, y con ello, pues, se produce una clasificación social. Más adelante, pues llega la lucha de independencia en nuestro país, con una posición dividida, ciertos grupos de personas afrodescendientes que apoyaban a realistas, otros que apoyaban insurgentes. Por ejemplo, en la defensa de Veracruz hay milicias de mulatos y pardos. En el propio Morelos, Guerrero,
Juan Álvarez, eran personas que tenían ascendencia africana. Sin embargo, pues pocas veces se mencionan estos datos. Posteriormente, ya una vez que termina el movimiento de independencia, pues se promulga la igualdad ante la ley, y como veremos, esta idea de igualdad ante la ley fue entendida eventualmente como homogeneización, y pues terminó invisibilizando a las personas afrodescendientes en particular, e ignorando su papel en la historia. Justamente esta idea de crear una nación homogénea que tuvo lugar de forma posterior a la independencia y anterior a la revolución, pues es apoyada por la idea del mestizaje. Se pensaba que a través de la idea del mestizaje se iba a lograr una solución a problemas de organización y a tensiones que existían precisamente derivadas de la desigualdad entre la población, y se dijo, bueno, pues vamos a definir cuál es la identidad de la persona mexicana. Entonces, se toma o se enlista las características de lo que en ese momento se consideró que era necesario para buscar el progreso de la nación mexicana, por así decirlo, y dice, bueno, entonces las características que deben reunir las personas para lograr este supuesto progreso son aquellas que derivan de la presencia europea y del pasado prehispánico. Es decir, conforme a un concepto sociológico de raza que, como veremos, no tiene ningún sustento biológico, más adelante se va a abordar este tema, se dice vamos a tomar lo mejor de las personas europeas y de las personas que ya se encontraban en los territorios de lo que hoy es México. Y se excluye directamente a las personas afrodescendientes como si no hubieran formado o si no hubieran tenido un papel preponderante en la conformación del tejido social. Entonces, a través de esta idea del mestizo se crea un prototipo de persona mexicana que lo que hace es buscar, primero, una unidad demográfica, y segundo, una unidad cultural que genere un vínculo de representatividad. Claramente esto tenía un sustento racista, pues omitía a las personas afrodescendientes a partir de prejuicios y de ideas preconcebidas, como el hecho de que eran indeseables, viciosas, o de que no contribuían simplemente al progreso. Esta idea de persona mestiza es una idea vigente en nuestro país, desgraciadamente. Cuando se nos pregunta simplemente en la calle de cómo está conformada la sociedad mexicana, es muy común escuchar como respuesta que en México las personas son mestizas. Y el hacer alusión a esta idea nos transporta directamente a la exclusión de las personas afrodescendientes dentro del tejido nacional. Vemos cómo ya una vez llegada la revolución, pasada la revolución, subsiste esta exclusión de personas afrodescendientes y afromexicanas, por ejemplo, a través de personas, perdón, a través de la política indigenista que buscaba homogeneizar también a las personas en nuestro país, o de manifestaciones de racismo en ciertos libros educativos que representan a las personas afrodescendientes o afromexicanas solo como esclavas, o las presentan como comunidades subdesarrolladas, es decir, con un montón de estereotipos que aún al día de hoy se siguen replicando en la educación y en el imaginario social. Esto, pues bueno, finalmente derivó en una completa invisibilización, en el desconocimiento social de su presencia en nuestro país. Hasta 1960 existían realmente muy pocos estudios sobre estas poblaciones. Y bueno, finalmente, ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, como les menciono, ya después de un desarrollo evidente en busca de propiciar el derecho a la igualdad, y particularmente de eliminar cuestiones étnicas y raciales, pues empiezan a surgir movimientos sociales y movimientos internacionales que derivan, por ejemplo, en la Declaración y en el Plan de Acción de Durban, que es muy importante, como veremos, porque ahí se encuentra sentada la categoría de afrodescendiente, o la proclamación del Decenio Internacional de Personas Afrodescendientes, que aún en día está vigente. En México,
También a finales de los años 80, las comunidades empiezan a organizar por la lucha del reconocimiento de su identidad y con la pugna o con el reclamo de ser reconocidos a partir de sus diferencias y de que se les represente a partir de sus propias realidades. Y es así como vimos que esta actuación, esta puja, este empuje, llega hasta la reforma de 2001 que les mencioné y finalmente a partir de 2011 y de la lucha de estas comunidades se llega a la reforma constitucional de 2019. Hasta aquí dejaría yo esta parte. Por favor, si existen preguntas, pónganlas en la parte de preguntas y respuestas, que es un botón que viene en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Y al final de la sesión daremos respuesta a las preguntas que estén relacionadas con la exposición. Muchas gracias y cedería la palabra a mi compañera Daire. Muchas gracias, Javier. La siguiente diapositiva. Gracias. Gracias, Rey. Bueno, ahora vamos a hablar más de temas sociodemográficos y sociológicos, puesto que es muy importante pensar que el reconocimiento de las poblaciones afro están atravesadas por una cuestión de información, de visibilización, ¿no? Entonces, vamos a dar unos breves datos sobre la situación actual de las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas en México. Entonces, vamos a empezar diciendo que la información es fundamental para poder contar con un panorama sociodemográfico de un grupo social, ¿no? Entonces, parte de la movilización de las comunidades afro en México han sido también por tener un reconocimiento visible y por aparecer en los instrumentos estadísticos del país, ¿no? Entonces, este logro que se ha tenido por aparecer en los instrumentos estadísticos como el Censo 2020, pues está atravesado por una gran movilización de sociedad civil para ello, ¿no? Y esta movilización también, bueno, ha tomado forma en la conferencia de Durban, pero también en múltiples movilizaciones y acciones dentro del país que ha permitido que se integren preguntas étnico-raciales en los instrumentos estadísticos. Esto es muy importante porque durante muchos años hubo un fuerte cuestionamiento sobre utilizar preguntas étnico-raciales en los instrumentos estadísticos. ¿Por qué o a qué se debía esto? Porque se pensaba que si se incluía algún tipo de pregunta que hiciera referencia a lo racial, era una forma de aceptar o de evidenciar que el país podía estar dividido en razas o en etnias o en conceptos similares, y eso no era pues visto muy bien o no era políticamente correcto, ¿no? Sin embargo, como ya dijimos, o sea, para poder tener un reconocimiento, pues es importante decir, aquí estamos, aquí existimos, aquí hay muestras de que la población afro ha estado presente durante mucho tiempo en este país, ¿no? Y que además de estar presente, pues contribuye con la formación cultural, social de lo que es la sociedad mexicana. Siguiente, Rey, por favor. Entonces, hay varios instrumentos en los que se puede encontrar información en México. Hay tres principales que son instrumentos formales, ¿no? Una es la encuesta intercensal de 2015, otra es la encuesta nacional para prevenir la discriminación de 2017 y por último es el censo de 2020, ¿no? Además de estos instrumentos, ha habido otros esfuerzos, como el proyecto Perla, que era un proyecto estadounidense para tener información en diferentes países de América Latina sobre la presencia de población afro. Este proyecto, bueno, sus siglas son Proyectos sobre Etnicidad y Raza en América Latina, y era de la Universidad de Princeton. Entonces, en 2008 se tienen como los primeros datos gracias a esta encuesta.
Y también posteriormente en México, hacia 2019, se implementa la encuesta del proyecto sobre discriminación étnico-racial en México, ¿no? Entonces, hay otros instrumentos, por así decirlo. Sin embargo, los instrumentos oficiales que implementa periódicamente el Estado mexicano, pues son aún más importantes porque es una forma de eh, integrar dentro de las estadísticas pues la presencia afro, ¿no? El censo 2020 ha sido todo un debate, un fuerte debate, sí generó una fuerte movilización, pero también ha dado de qué hablar sobre las barreras que implica integrar preguntas etnorraciales en instrumentos estadísticos. Aquí en la presentación pueden ver la pregunta que apareció como tal en el censo, con la que se preguntó si una persona se autodenomina como afromexicana, negra o afrodescendiente, ¿no? Y que es muy similar a la pregunta sobre si alguna persona se autoidentifica como indígena. Entonces, el debate básicamente ocurrió en el previo, que tiene que ver con las barreras de cómo integrar estas preguntas, que una de las barreras es pues la parte de implementación, ¿no? De cómo poder incorporar preguntas instrumentos estadísticos que implica tanto una voluntad política, una definición conceptual, y también pues cómo definir lo que significa etnia o raza. Otra barrera tiene que ver con a la hora de que se pregunta, ¿no? Eh, Parece que todavía es muy mal visto, por así decirlo, preguntar por algún tipo de autoadscripción. Entonces, la forma de implementar o de preguntar puede estar basada en algunos estereotipos, en algunas acciones discrecionales por parte de quienes implementan como tal las encuestas, y una barrera más, pues tiene que ver con los recursos que se destinan para este tipo de instrumentos. Además, otro de los cuestionamientos que se realizaron, pues fue la forma de conceptualizar el tema étnico o racial, ¿no? O sea, detrás de todo esto hay un gran debate sobre el concepto a utilizar, que en unos minutos más vamos a hablar sobre conceptos básicos, que ahí se podrá ver diferentes conceptos que se utilizan y cómo adentrarse a temas raciales. Entonces, definirlo en una sola pregunta, que es el caso del censo, pues es un tema muy complicado, ¿no? Y otro de los temas o debates en el censo fue el post-censo y que tiene que ver con el subregistro que puede haber de la comunidad afro en México, puesto que partiendo de estereotipos y de acciones discrecionales para preguntar o para ejercer esta pregunta, pues ocurre que las personas encuestadoras o decidían a quién preguntarle por su apariencia o según el lugar donde se implementaba la pregunta, ¿no? Entonces, esto se vuelve pues un tema un tanto problemático porque puede representar un subregistro de la información. La que sigue, gracias. Entonces, más allá de las críticas que puede tener la población, el censo que hubo y el registro de población afrodescendiente, pues es un instrumento muy importante para tener una idea de cómo y dónde habitan las comunidades afro en México. Entonces, de acuerdo a estos últimos datos, pues se sabe que 2.5 millones de personas del país se reconocen como tal, ¿no? Como afrodescendiente, afromexicana o negra, y entre ellas 50% son mujeres y 50% son hombres. Si bien de estos 2.5 millones, la mitad de esta población se concentra en 6 entidades, que son las que pueden ver marcadas en el mapa de color como grisecito, que son Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco, ¿no? Si bien es cierto que hay una mayor concentración en estos estados, también es importante decir que la población afro se encuentra en todo el país, que verán que es un estereotipo pensar que solo se ubican en la zona de la costa, por así decirlo, que coincide un poco con la presencia de esta población en estos estados costeros. Sin embargo, no solo se encuentran ahí.
También hay unos asentamientos principales por el ejercicio de derechos que han tenido, por la lucha y la colectividad que han ejercido, como la Trío Mascoga en Coahuila, como Tierra Caliente, como la costa de Guerrero, la costa de Oaxaca, algunos asentamientos en Chiapas y en Quintana Roo, ¿no? Que son los puntitos azules que podrán ver en el mapa. La que sigue, por favor. Entonces, otra cosa que nos ayuda a quitar, otra idea que nos ayuda a quitar el censo es que ser afrodescendiente no es sinónimo de ser una persona extranjera. Otro de los estereotipos que ha habido es pensar que justo las personas afro entonces son de otro país, ¿no? Sin embargo, los datos de la encuesta intercensal de 2015 muestran que solo el 1.7% de la población que se reconoce como afro nació en otro país. Este 1.7% representa 24,000 personas aproximadamente y estas provienen de países como Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Guatemala y otros países. La que sigue, por favor. Otra cosa importante a decir es que no todas las personas afromexicanas son indígenas, pero existe una relación importante entre estas identidades. Ya vimos un poco en la explicación de Javier que si bien son categorías identitarias diferentes, conviven en muchos casos. Y esto se ve también en las estadísticas al ver que 60% de las personas afro se consideran indígenas y que casi un 10% de la población afro habla alguna lengua indígena, ¿no? Entonces, estas son cifras que nos muestra la encuesta nacional para prevenir la discriminación y no hay un conflicto con que convivan ambas identidades. Por otro lado, podemos ver que también los datos que nos ofrecen los instrumentos estadísticos nos permiten hablar de una presencia de desigualdad y discriminación, ¿no? Esta desigualdad y discriminación pues está relacionada con que la población afrodescendiente y afromexicana ha estado sujeta a un imaginario de que las personas afro son inferiores, ¿no? Entonces, este imaginario se ha volcado en una desigualdad estructural. ¿Qué quiere decir esto, no? Como es una forma de desigualdad internalizada que impide que las personas puedan acceder a ciertos derechos y servicios por parte del Estado, ¿no? Y por parte de la sociedad en general. Entonces, este imaginario básicamente ha sido a raíz de interpretar que sus características físicas, sociales y culturales son diferentes y esa diferencia no es algo como que solo sea diferente, sino que se han visto como algo no deseable, como algo inferior, como algo que hay que cambiar. Entonces, esta idea definitivamente ha generado desventajas que son históricas y que son latentes y que siguen presentes, ¿no? No en vano se puede ver que gran parte de los estados donde habita la población afro son estados que tienen un alto índice de pobreza, ¿no? Entonces, esta desigualdad étnico-racial, que podemos llamar por conceptualmente, se explica en base a dos cosas, ¿no? O a dos realidades. Una es la acumulación histórica de desventajas, es decir, que a través del tiempo se han acumulado eh, diferentes rasgos, situaciones que los ha sometido a diferencias con el resto de la población, como el acceso a la educación, como los lugares que habitan, como el acceso a trabajos, como el reconocimiento, ¿no? Otro es la persistencia de prácticas de racismo y discriminación en el presente. Esto es muy importante porque hay un recorrido en países latinoamericanos como Brasil o Colombia, que hay un fuerte movimiento afro de reconocimiento del racismo y la discriminación. Sin embargo, en México es un proceso que ha tomado un poco más de tiempo y que esto se debe al proyecto nacional de creer que somos mestizos, que hay que mantener como una igualdad, que aunque somos como
plurimulticulturales, pues todos somos iguales, ¿no? Entonces este proyecto de mestizaje pues ha mantenido como una cierta invisibilización de ciertas categorías. Sin embargo, ha habido un fuerte movimiento pues por estos reconocimientos. Simplemente para ejemplificar un poco el tema de desigualdades y discriminación, ahí le puedes regresar al anterior, por favor. En la diapositiva podemos ver del lado derecho una gráfica. No nos metamos como en complejidades, pero esta gráfica es parte de un estudio de la encuesta PRODER, que es un proyecto del Colegio de México, que bueno, habla sobre características étnico-raciales y desigualdad de oportunidades económicas en México. En este proyecto se habla de entender las desigualdades de una forma multifactorial, ¿no? Por un lado, se toma en cuenta el color de piel, por otro lado, se toma en cuenta el ser hablante o no de una lengua indígena, em, y pues la autoidentificación, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, del lado derecho, que representa el 75% y más, que es la concentración del índice de riqueza, ¿no? Entonces, en el 75% y más se encuentra la gente que tiene mayores ingresos. Y como vemos dentro de las grafiquitas de colores, la mayor cantidad de población que se encuentra en este porcentaje son personas que son mestizas blancas, no hablantes de una lengua indígena, o la segunda combinación que es mestiza blanca, no hablante de un color un poco menos blanco, o mestizo blanco, o ninguno, o sea, ningún mestizo blanco no hablante, ¿no? Sin embargo, dentro del 25% o menos, vemos que la población que se concentra ahí justo es población indígena, población hablante de alguna lengua indígena, o personas con con un color de piel más oscuro. Y bueno, por ahí van a tener el dato del estudio por si quieren consultarlo posteriormente. Ahora sí, la que sí. Y bueno, algunos otros datos más que evidencian esta desigualdad y discriminación es que el 19% de la población afro identifica como motivo de discriminación su tono de piel. Entonces, esto evidencia un claro racismo en el funcionamiento de la sociedad mexicana y que también 30,8% de la población afro adjudica actos discriminatorios a su forma de vestir o arreglo. En cuanto a acceso a temas socioeconómicos, de educación y de afiliación a seguridad social, vemos que el 48% pertenece a un estrato socioeconómico bajo, medio o bajo, y que en el ámbito educativo las personas afro tienen un porcentaje alto que no sabe leer ni escribir. Y solo el 7% de la población afrodescendiente afromexicana tiene afiliación al IMSS, que es muy por debajo del porcentaje de promedio nacional. Ahora sí, la que sigue, por favor. Entonces, esos son algunos datos como que nos permiten ver un poco estas desigualdades y cómo se distribuyen pues algunos privilegios con base en el tema de color de piel. Pero más allá de todo esto y algo importante para entender el reconocimiento y los accesos a derechos, pues hay que hablar también de categorías de identidad, tanto en la movilización nacional como internacional, como en la autoidentificación eh, afro, ¿no? Entonces vamos a hacer un mini repaso por algunos conceptos para entender el tema de identidad y seguir en esta línea que Javier nos exponía sobre quiénes son las personas afro. Entonces, la identidad en sí, pues es un mecanismo que nos permite diferenciar y es una diferenciación cultural, es la cosa que nos dice cómo van a ser nuestras vivencias, cómo nos vamos a relacionar con el territorio, cómo nos nombramos. Entonces, la identidad es algo importante, es algo que todos tenemos, todas y todos tenemos, nos identificamos con algo. Sin embargo, existen diferentes categorías identitarias y que estas categorías pues son denominadas tanto por nosotros mismos como por las demás personas, ¿no? A veces también existen categorías que
define la academia o que define el Estado. Y la identidad, es importante decir que no es una esencia, o sea, no es algo que es innato y que está ahí inamovible, así como se dice que la raza no es algo biológico, también es importante decir que la identidad no es algo que es en sí mismo, ¿no? Sino que la identidad es un posicionamiento que cambia, que puede estar en constante cambio, que no es homogéneo, sino que puede haber diversidades y que dependiendo cómo la persona vaya construyendo su identidad, es como la va a vivir también. Entonces las personas se pueden definir y caracterizar de diferentes maneras, pero también se pueden caracterizar de diferentes maneras en el tiempo, ¿no? Ir cambiando un poco conforme van construyendo em, su identidad. Entonces existen dos tipos de procesos para la construcción de la identidad, que por un lado está el proceso identitario y por el otro el proceso de identificación. El primero hace referencia a un ejercicio interno, mientras que el segundo es un ejercicio externo. Burdamente podemos decir que el proceso identitario responde a la pregunta de quién soy, mientras que el proceso de identificación es un quién es, ¿no? ¿Quién es la otra persona? Entonces, la parte interna, que es el proceso identitario, es un ejercicio donde las personas adoptan pues una identidad conforme a su autopercepción en términos étnico-raciales, ¿no? Es decir, cómo me veo yo y cómo me identifico yo según la cultura en la que he crecido y que también me ayuda a diferenciarme de las otras personas. También me permite nombrarme a mí misma y reconocerme como parte de una colectividad. Entonces, a nivel colectivo, básicamente el proceso identitario implica la idea de una pertenencia a un grupo y a una forma de decir somos diferentes a otras personas y esto nos caracteriza y esto nos permite vivir nuestra vida y nuestro territorio. Por otro lado, la parte externa, que es el proceso de identificación, es más bien el proceso en el que otras personas definen cómo somos y muchas veces esta identificación pues pasa por la apariencia física, por ideas, algunas ocasiones por estereotipos también, y las categorías de identificación generalmente se encuentran sustentadas en el color de piel, en la pertenencia cultural, en alguna lengua y en algunos casos o muchos generalmente genera prácticas discriminatorias. Entonces, la idea de presentar un poco este tema de procesos identitarios, que probablemente se estén preguntando, bueno, ¿y esto para qué, no? Que parece más clase de sociología, pues es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora en la que las personas se relacionan con las comunidades afromexicanas y afrodescendientes. Cuestionar un poco qué ideas son preconcebidas y qué ideas estamos poniendo sobre las otras personas y no qué ideas estamos escuchando de las personas en sí mismas, ¿no? Entonces, la invitación un poco es tener cuidado con la racialización y con la inducción de la identidad, es decir, asignarle a las demás como una identidad que creemos nosotros que es por cómo les vemos. Entonces, más adelante vamos a ver más detalles sobre estereotipos y cómo influyen sobre todo a la hora del acceso a la justicia. Y ahora sí, la que sigue, vamos a ver tres términos muy rápidos, solo para que ya se han ido mencionando, pero para dejarlos como de forma más clara. Y uno de ellos es el término de afrodescendencia. Después vamos a ver afromexicanidad. Entonces, dentro de la afrodescendencia, tenemos que decir que es un término que se atribuye a la escritora y académica brasileña Sueli Carneiro y define a las personas que son descendientes de las poblaciones africanas y que fueron víctimas de la esclavización transatlántica, como ya explicó un poco Javier, ¿no? Y básicamente en la Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo, Discriminación, Xenofobia y formas conexas de la intolerancia, perdón, hubo un consenso para adoptar este término, ¿no? El término de afrodescendientes como una categoría identitaria con la que se puede luchar por un reconocimiento.
Posteriormente, en la conferencia de Durban, pues justo se asumió ya como tal el término de afrodescendencia como categoría de identidad, y básicamente este término pues busca dejar la carga racializada que tienen otras palabras como la de negro o población negra, y enfatizar aspectos culturales e históricos que se comparten no solo en México, sino que esta línea cultural pues se extiende un poco también por otros países. Y de hecho se ha dicho que se ha optado más bien por hablar de afrodescendencias, porque hablar de una sola afrodescendencia es homogeneizar diferentes culturas. Sin embargo, se reconoce que en afrodescendencias en plural se puede reconocer la diversidad que existe. Por otro lado, tenemos el concepto de negro, que pues una categoría racial que se ha construido pues básicamente bajo una lógica de estereotipos y prejuicios que normalmente incluso se incorpora en el lenguaje como de una forma muy estereotipante e incluso para pues discriminar básicamente. Entonces es una forma que ha tomado para diferenciar, estratificar y excluir. Si bien en sí misma la palabra no es excluyente ni discriminadora, sí ha sido incorporada en el lenguaje para asumir prácticas que pueden ser discriminatorias. También se ha resignificado, como hemos visto, muchas poblaciones resignifican palabras para asumirse como tal, para asumir una identidad y decir, hey, aquí estamos, ¿no? Entonces ha habido una resignificación también de lo negro y que se ha transformado en un método para reafirmar la subjetividad y la presencia negra en el país. Y si bien ha habido procesos de reivindicación y reafirmación, pues también ha sido un tema cuestionado. Entonces es un concepto que pues depende con las personas que la utilizan, depende un poco de con quién se usa, entonces es importante como tener un poco de cuidado o preguntar cuando se utiliza este término. Y por otro lado, pues está el término de afromexicanidad, es el tercer término que estamos viendo. Ya dio una idea un poco, Javier, de cómo pues se ha ido incorporando este término y ha sido importante. Se definió en el primer encuentro de pueblos negros en 1997, que es un encuentro que se realiza constantemente en México y reúne a los pueblos negros. Y es importante porque aquí se definió o se consensuó que se iba a asumir el término de afromexicanidad. Y ahí se definió también quiénes son que son aquellas donde se documentó la presencia histórica de población africana y afrodescendiente, donde hubo algún o aún existen movimientos sociales o políticos para reivindicar la negritud, la afromesticidad, lo afrodescendiente, lo afromexicano, y donde las familias se autoescriben como tal o se identifican, las instituciones han identificado que ahí existe alguna presencia de población. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar un poco con los términos eh, más sociales para entender el reconocimiento afromexicano y afrodescendiente, y le voy a pasar la palabra a mi compañera Aranza para seguir con conceptos básicos. Muchas gracias, Daire. Antes de que continúe Aranza, vamos a hacer una pausa de 4 minutitos para que puedan quizás hacer una visita al baño o servirse un vaso con agua y continuamos después. Muchas gracias. Hola, buenas tardes de nueva cuenta. Solo para recordarles que el registro de asistencia se realiza cuando entran a la plataforma, ya les tenemos registradas. Y bueno, por ser Zoom Webinar, que es una plataforma distinta al Zoom normal, no pueden activar ni su cámara ni su micrófono porque la plataforma no lo permite. De ahí que les pidamos que si tienen alguna pregunta la hagan en la parte de preguntas y respuestas. Si no te pueden visualizar y ni activar su micrófono es completamente normal. Entonces, Aranza, si no tienes inconveniente, te cedo la palabra. De acuerdo, muchas gracias, Javier.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aranza. Yo tengo el gusto de acompañarles el día de hoy para hablar sobre el apartado B del protocolo. Este se refiere a el tema de interculturalidad e impartición de justicia, específicamente ahondando en ciertos conceptos básicos que son necesarios comprender previo a entrar al tema, digamos, de principios y de la guía práctica. Asimismo, cabe mencionar que estos conceptos son básicos para entender la perspectiva intercultural que ha definido la Suprema Corte como un método de análisis para estudiar relaciones de poder entre personas de distintas culturas. A través de justamente esta perspectiva intercultural se establece un diálogo entre estas culturas como algo deseable y posible y se identifica la demanda de derechos y las condiciones que impiden su pleno ejercicio y cumplimiento en contextos donde la multiculturalidad es un hecho social, como sucede en México. Además, este método ha establecido la Suprema Corte de Justicia, debe de ser aplicado por las personas juzgadoras en todos los casos en donde estén involucrados personas indígenas y en este caso personas afrodescendientes o afromexicanas. Además, cabe señalar que la perspectiva intercultural requiere comprender la situación de desigualdad estructural y exclusión en la que se encuentran las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. En buena medida, mis compañeros y mi compañera Daire, sobre todo, que ahondó en ciertos datos sociodemográficos, pues nos hizo visualizar justamente esta situación de desigualdad estructural y exclusión. Sin embargo, también esta perspectiva intercultural exige que se observen los obstáculos que existen en el acceso a la justicia, los cuales no parten de características inherentes a las poblaciones, sino que son consecuencia de un sistema de opresión, en este caso específicamente del racismo. Este sistema de opresión pues ha marginado a estas poblaciones desde la época colonial y se traduce en un déficit en el acceso y goce de los derechos humanos para esta población. Ahora bien, un poco con este contexto, cabe hablar un poco sobre dos de los conceptos más relevantes para comprender, digamos, las bases de este protocolo. Para ello vamos a hablar un poco de la construcción social de la raza y la etnicidad. En primer lugar, cabe destacar que estos conceptos tienen una raíz sociológica, no biológica, como pues justamente mencionaba anteriormente mis compañeros, ¿no? Cuando se hablaba del racismo científico. En este sentido, la raza y la etnicidad son construcciones sociales para la identificación de la diferencia. Sin embargo, mientras que la etnicidad se asocia generalmente a ciertas diferencias culturales, la raza se orienta a diferencias fenotípicas. Cuando hablamos de lo fenotípico, nos referimos a aquellas características físicas, bioquímicas o del comportamiento. Por ejemplo, la estatura, el color de ojos, el color de piel, el pelo, el tipo de sangre y pues ciertos comportamientos que pueden estar estereotipados. Bajo este contexto, cabe decir que la idea de raza surgió en los siglos XVIII y XIX en la América novohispana, esto ya que las autoridades solían usar el tono de piel o el fenotipo como parámetros de clasificación. De esta forma, lo que sucedió fue que la blancura se comenzó a asociar con los privilegios y pues esto evidentemente otorgaba a los españoles honor, orgullo y derechos. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX surge lo que denominamos el racismo científico. Este dio cauce a ciertas políticas de blancamiento que implicaban la llegada de migrantes europeos a los territorios colonizados. Sin embargo, para 1930 se deja atrás este blancamiento y surgen naciones basadas en el mestizaje y la desmitificación del racismo científico, lo cual encontró respaldo en ideas como las de François, que sostenía que las diferencias raciales eran culturales y no biológicas. En este sentido, cabe recordar un poco lo que comentó mi compañero Javier sobre el mito de mestizaje. Por otro lado, en México, estas narrativas, justamente debido a este mito del mestizaje, han invisibilizado a las personas afrodescendientes, pues aunque en el discurso se pugna por reconocer la diversidad y abandonar el racismo científico, no se descartan necesariamente las ideas sobre la supremacía blanca, las jerarquías autoritarias y raciales, las cuales están pues implícitamente aceptadas. Y esto nos lleva al primer concepto, el cual es el de la raza. La raza es una construcción social a la cual se atribuye significado en las interacciones diarias, en determinados momentos históricos y lugares específicos. En este sentido, como pueden ver, pues es un significado que se va construyendo en la cotidianidad y no tiene ningún sustento biológico. Además,
La raza se refiere a un grupo de personas con características físicas y culturales comunes. Bajo esta idea es que se ha asumido la posibilidad de dividir a las personas en grupos biológicamente discretos y exclusivos en función de tales rasgos. Además, esta concepción se vincula a nociones, como dije anteriormente, de blanquitud y de superioridad europea que se consideraron durante la época novohispana en el continente americano. Ahora bien, la ciencia moderna sostiene, como les he dicho, que no existen bases científicas para explicar las diferencias de las poblaciones bajo el concepto de razas, sino que realmente estas ideas se divulgaron para justificar el sometimiento y la inferioridad de ciertos grupos de población. Sin embargo, a pesar de que se ha comprobado que estas variaciones humanas no pueden explicarse a partir de criterios raciales ni de las razas, muchas personas siguen pensando y asumiendo que son ideas válidas. Esto significa que las categorías raciales que derivan de su uso son mecanismos a través de los que ciertas estructuras de dominación se justifican y se reproducen. En ese tenor, dicho concepto es un constructo social e histórico que deriva de procesos complejos de identificación, distinción y diferenciación, de acuerdo, entre otras cosas, por criterios fenotípicos, culturales, lingüísticos, regionales y ancestrales. Para esto cabe recordar un poco lo que mencionaba mi compañero Dairé respecto a los procesos de identificación y justamente pues a través de estos procesos es que se ha hecho un constructo social e histórico que se ha denominado raza. Ahora bien, el concepto de etnicidad está estrechamente vinculado al concepto de etnia, la cual también es una construcción social y las personas la usan para referirse a otras personas que poseen un origen compartido. De esta forma, lo étnico se limita al color o a los rasgos físicos del grupo, perdón, no se limita al color o a los rasgos físicos del grupo, sino que se refiere a un conjunto de elementos objetivos y subjetivos, tales como las creencias, las formas de vida, la religión, las instituciones que marcan una diferencia entre pueblos y naciones específicas. De esta forma, el término etnia se ha mantenido para referirse a grupos de la población que han permanecido como colectividades alrededor de instituciones políticas y culturales propias distintas al resto de la población. En América Latina, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL, ha identificado una identidad étnica afrodescendiente que se configuró de elementos modernos y tradicionales entre procesos de continuidad y ruptura, con una gran capacidad de adaptación, transformación, recreación y asimilación de ciertos elementos culturales diversos, es decir, pues es una identidad étnica heterogénea que en mayor o menor medida, a partir de la recreación o adaptación de la matriz africana, incorporó elementos de la cultura dominante y de otras. Y esto evidentemente es una consecuencia de pues este proceso histórico del cual habló mi compañero Javier, ¿no? Fue una población que llegó desde África y pues tuvo que haber cierta adaptación y recreación de ciertas tradiciones y culturas al momento de que se encuentran pues con otras poblaciones y comunidades. De esta forma, en Latinoamérica, las personas afrodescendientes son vistas como una población homogénea y culturalmente asimilada, mientras que las personas indígenas son percibidas como distintas culturalmente y en ocasiones entendidas en términos exóticos. Así, las distinciones culturales se aceptan de forma amplia respecto a las personas indígenas y pues se limitan o no suele ocurrir esto en los casos de las personas afrodescendientes. Sin embargo, como mencionamos, pues esto en realidad es parte de un prejuicio y de un estereotipo, ¿no? Ya que las personas afrodescendientes no son una población homogénea, también tienen sus matices y pues distintas culturas, ¿no? Por otro lado, también la etnicidad, al igual que la raza, es una construcción social para la identificación de la diferencia. Mientras que las etnias son entidades grupales basadas en nociones de historia, cultura y parentesco similares y compartidas, pues las razas son categorías de personas basadas en una cosmovisión jerárquica que asocia ascendencia, descendencia y fenotipo con atributos culturales y morales. Ahora, teniendo estos dos conceptos, digamos, bien asimilados, es posible pasar al concepto de racismo, el cual también es un concepto base para este protocolo. Siguiente, Rey, por favor. Gracias. Muy bien. El racismo, permítanme un segundo, por favor. Bien, el racismo es la base sobre la que se construye la discriminación étnico-racial. Y pues, justamente por sus implicaciones e importancia, ha sido definido en distintos instrumentos internacionales. Entre ellos se encuentra justamente la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial
y otras formas conexas de intolerancia. En este documento se define el racismo, como tenemos aquí, como cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial. El racismo da lugar a desigualdades raciales, así como a la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas. En este sentido, cabe destacar, como pueden ver, que no estamos hablando únicamente del tema de color de piel, ¿no? De las características fenotípicas o genotípicas, sino también de los rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, no todos ellos basados sobre ciertos estereotipos que se tienen sobre esta población. De esta forma, pues el racismo se materializa o digamos, se compone por 3 elementos. El primero de ellas son las actitudes, opiniones, creencias, prejuicios, estereotipos, comportamientos, prácticas sociales, funcionamientos institucionales o construcciones ideológicas que se presentan generalmente como doctrinas o teorías. El segundo elemento es estas ideas erróneas sobre la existencia de personas inferiores y superiores, especialmente en términos biológicos o fenotípicos. Y en tercer lugar, pues el resultado, que es el de apartar, discriminar, segregar, perseguir o excluir a ciertas personas justamente con base en estas ideas erróneas y con base en estas doctrinas y teorías. Además, cabe destacar que el racismo no es innato, no nacemos siendo racistas, sino que se aprende en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación y pues evidentemente esto se va interiorizando por medio de la interacción cotidiana. Esto lleva a que el racismo pueda encontrarse en múltiples manifestaciones o acciones y en consecuencia esto, pues también en muchas ocasiones lamentablemente estas manifestaciones o acciones se dan de forma sutil, disfrazada o pueden ser socialmente toleradas justamente por ese nivel de interiorización que tenemos del racismo. Por ello, es especialmente necesario comprender que el racismo es un proceso relacional que nos exige revisar espacios, lugares cotidianos, así como otros de mayor magnitud, pues en estos donde se reproduce por acción del propio Estado, también como en medios de comunicación y vida familiar. Y bueno, evidentemente, esta revisión, digamos, de los racismos interiorizados es especial importante para aquellas personas que están realizando labores jurisdiccionales. Ahora bien, ahora teniendo claro el concepto del racismo, cabe mencionar que se han hecho distintas categorizaciones del racismo. La primera de ellas se refiere al racismo epistémico. El racismo epistémico es esta forma fundacional de racismo, quizás la más antigua, y hace alusión a personas no occidentales, a quienes se considera inferiores a lo humano, subhumanos o no humanos. Y pues esta inferioridad se relaciona con una cercanía con lo animal y con la falta de racionalidad. De esta forma se trata de una construcción originada hace siglos sobre la cual se predica la superioridad de los hombres occidentales y la idea que además lleva aparejada evidentemente un importante grado de sexismo. Así, este tipo de racismo considera a ciertas personas inferiores por naturaleza y, aunque pareciera extinta esta vertiente del racismo, la verdad es que se materializa constantemente por su fuerte arraigo en diversas estructuras e instituciones, como lo son el patriarcado y el sexismo, así como pues, la ciencia y las teorías occidentales. De ahí que en realidad este racismo científico del que hablábamos previamente, pues puede insertarse dentro de esta categoría de racismo epistémico y como hemos visto, pues evidentemente no está superado. Otra de las categorías del racismo es aquella denominada racismo cotidiano. Y este enfoque entiende al racismo como un conjunto de prácticas sistémicas de carácter familiar y rutinario, con un componente cognitivo, el cual es el prejuicio, y el otro componente que es conductual, el cual es la discriminación. Estos dos componentes pues se encuentran arraigados en los individuos. Las expresiones de racismo cotidiano se caracterizan por reflejarse en prácticas rutinarias y continuos que operan de forma conexa, como la sexualización, la animalización o la cosificación de las personas afros. Ahora bien, el siguiente tipo de categoría del racismo es el racismo estructural. Aquí el racismo adquiere mayor profundidad, pues se encuentra en el diseño mismo del entramado institucional que reproduce un modelo de sociedad y unos proyectos de vida particulares. En este sentido, el racismo estructural
puede entenderse como un diseño institucional que mantiene en la práctica la opresión de unas poblaciones e individuos racialmente articulados o, como hablábamos anteriormente, categorizados o identificados. Este racismo estructural afecta a personas afrodescendientes en toda la región latinoamericana. Y una muestra de ello es que forman parte, como mencionaba mi compañera Dairé, de los grupos con mayor pobreza, que tienen las tasas más bajas de participación y representación política, y pues en consecuencia se las excluye de la toma de decisiones, justamente estas altas tasas que reflejan la dificultad para acceder a la educación de calidad en todos los niveles educativos. Y bueno, evidentemente todas estas condiciones pues lo que producen es que se perpetúan las condiciones de pobreza de forma generacional, también pues perpetúan esta falta de acceso al trabajo, un escaso reconocimiento salarial y pues hace que haya una presencia desproporcionada de esta población en cárceles y pues también como mencionaban un poco mis compañeros anteriormente, hay una inferiorización e incluso invisibilización de su diversidad étnica y cultural. Asimismo, esta vertiente del racismo, es decir, el racismo estructural, puede alcanzar a los sistemas de impartición de justicia, ¿no? Y en este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha sostenido que el racismo en la justicia es un atentado especialmente grave que afecta al Estado de Derecho, ¿no? También afecta evidentemente al principio de igualdad ante la ley, el derecho a un proceso imparcial, el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, y evidentemente, pues todas estas violaciones tienen un impacto directo en quienes se intenta proteger. Por ejemplo, el racismo puede manifestarse en la manera en que las personas que operan el sistema de justicia utilizan ciertos estándares de derechos en la aplicación de las reglas del procedimiento como proceso de racialización o identificación, replicando ciertos estereotipos y en la propia estructura y composición de las instituciones de justicia. En esto vamos a ahondar un poco después. Ahora bien, finalmente, cabe hablar de los procesos de racialización. Gracias. La racialización, un poco lo anticipaba mi compañera Dairé, es este proceso a través del cual los cuerpos, los grupos sociales, las culturas y las etnicidades son producidas como si pertenecieran a categorías fijas de ciertos sujetos cargadas de una naturaleza ontológica que las condiciona y las estabiliza, ¿no? Es decir, pues se concibe que son que es una categoría que no se ve modificada, ¿no? Con el tiempo, que no es dinámica y evidentemente es una categoría que viene desde este proceso de identificación externa, ¿no? De tal forma es un proceso mediante el cual se da una producción social de grupos humanos en términos raciales. Así, este concepto se refiere a la producción de razas cuya descripción evidentemente depende de la concepción vigente de raza en algún momento histórico. Cabe mencionar que la racialización no necesariamente tiene que conducir al racismo, ¿no? Como vimos anteriormente, el racismo supone, en principio, la relación entre grupos clasificados previamente como racializados, ¿sí? Sin embargo, también requiere además que esta relación se base en una forma estructural de desigualdad y exclusión, también con un confrontamiento y subordinación de un grupo hacia otro. En este sentido, si bien la racialización puede llevar hacia el racismo, pues hay que ver que también se actualice estos elementos. Y ahora, para entender un poco la forma en la que quizás en el imaginario social se reproducen las ideas de raza y etnicidad, cabe ahondar en el tema de estereotipos basados en las ideas de raza y etnicidad. La clasificación social de personas dentro de los espectros o categorías de raza o etnia se realiza generalmente a partir de ideas preconcebidas o generalizadas que dan lugar a estereotipos. Este pensamiento estereotípico se refiere a un sistema de categorías con las que las personas clasifican sus experiencias y que opera mediante prejuicios. Estas categorías se forman por características que se relacionan generalmente con la inferioridad, la negatividad o la pasividad. Y bueno, también están como estos estereotipos, digamos, que posicionan a ciertas personas con superioridad, positividad y actividad. La reducción de la realidad a estas características y su valoración evidentemente pues se transfiere socialmente, ¿no? Un poco lo que decíamos en estas prácticas cotidianas, desde la escuela, desde las instituciones del Estado, desde la vida familiar.
Muchos de estos estereotipos relacionados con las personas afrodescendientes surgieron en la época novohispana, ¿no? Y se desarrollaron a lo largo del siglo XIX. Y algunos de los más relevantes, digamos, no por buenos, sino porque son los que están más presentes en la sociedad, se encuentran relacionados o asociados con el exotismo, la valentía, el magnetismo sexual, la hipersexualización, la agresividad y el salvajismo. Ahora bien, por ejemplo, en el contexto mexicano podemos encontrar algunos de estos estereotipos. Un ejemplo es pues, que se cree generalmente y erróneamente que las personas afromexicanas solo habitan en comunidades de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca o en Veracruz, ¿no? Esto bajo esta consideración de que en las franjas costeras habitan personas de piel más oscura. Además, esto también se basa en otro estereotipo, ¿no? Y que es esta creencia infundada de que las personas con este tono de piel toleran más los climas cálidos. Sin embargo, la realidad es que, tal como ha sido abordado puntualmente en la exposición de mis compañeros y en la propia, las personas afrodescendientes habitan en múltiples regiones del país. Además, las representaciones sobre las personas afrodescendientes se vuelven problemáticas, ya que dan lugar a conductas basadas en barreras sobre las identidades. Asimismo, lo nocivo de los estereotipos es que, pues evidentemente, suelen encasillar las identidades en una relación de poder, un espacio donde no pueden vivir ni comportarse de forma diferente de lo que dicta el estereotipo que se les atribuye. Y esto, pues evidentemente, lleva a muchas prácticas discriminatorias. Muchas de ellas van a ser abordadas en la exposición que haremos mis compañeros y yo. Ahora bien, ahora teniendo claro los conceptos de raza, etnia y racismo, podemos ahondar en el siguiente concepto, que es el de discriminación, y que, bueno, ustedes conocen muy bien, solo que vamos acá a ahondar un poco en cómo se relaciona el tema racial y étnico con la discriminación. La discriminación, como ustedes bien saben, implica que ninguna persona puede ser tratada de forma distinta por alguno de los motivos previstos de forma expresa en el artículo 1 constitucional, es decir, por las famosas categorías sospechosas o por algún otro factor que no se encuentre justificado constitucionalmente. Sin embargo, pues esta prohibición de discriminación también implica la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que por su especial situación de vulnerabilidad se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. En el contexto regional y nacional, refleja desigualdades que no se limitan a casos puntuales e individuales, sino que se extiende mediante prácticas sistémicas y de dominación arraigados a los orígenes del Estado. Y a continuación, justamente vamos a ver algunas de las formas, ¿no?, en las que se ha reproducido esta discriminación cuando hablamos específicamente de esta población. La primera de ellas es la discriminación racial. La discriminación racial se encuentra prohibida por el artículo 1 de la Constitución. Sin embargo, también se encuentra prohibida a nivel internacional en diversos instrumentos de derechos humanos que prohíben las distinciones en el acceso y goce de los derechos a partir de criterios prohibidos, como las ideas de raza o etnicidad. Y bueno, tan solo algunos ejemplos de estos tratados es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2 y 26, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 2, entre muchos otros. Ahora bien, específicamente en los tratados en la materia, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, la cual pues surge desde el sistema de Naciones Unidas, se define a la discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, cuyo objeto o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Destaco pública porque posteriormente la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la cual surge desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, retoma este concepto, sin embargo, extiende la prohibición al ámbito privado y además agrega algunos elementos sobre las formas contemporáneas de racismo y discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, para lo cual se vale justamente de la experiencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En este sentido,
esta segunda convención introduce también una definición de discriminación racial indirecta, y esta se define como aquella que se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas de algún grupo en específico. Esto se va a abordar a mayor profundidad más adelante. Además, cabe señalar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha considerado que en virtud de este tipo de discriminación, millones de personas afrodescendientes, como hemos visto anteriormente en la exposición de mi compañera Dairé, ocupan los peldaños más bajos en la escala social. Asimismo, la CIDH ha sostenido que el fenómeno debe ser entendido según los factores estructurales e históricos que lo alimentan, tales como la dominación colonial, la esclavitud, y esto evidentemente contribuye también a comprender la perspectiva histórica y los procesos actuales de exclusión económica, política y social que atraviesa esta población. Un ejemplo de este tipo de discriminación lo podemos ver en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas de la República Dominicana. En este asunto, la Corte IDH hizo referencia a esta percepción dominante entre la mayoría de las personas dominicanas sobre el tono de piel respecto de las personas haitianas. Asimismo, en este caso, se retomó la observación sobre el uso del término negro como insulto en la República Dominicana y la supuesta relación de las personas negras con la ignorancia, la suciedad y la ilegalidad. No cabe mencionar que este asunto surge en un contexto en el que las personas haitianas o personas nacidas en territorio dominicano que eran de ascendencia haitiana, pues en este país se encontraban en un estado de pobreza, ¿no? Y donde eran objeto de tratos discriminatorios. Esto evidentemente las posicionaba en un contexto, en una posición de vulnerabilidad, y esto se reflejaba específicamente en un patrón sistémico de expulsiones que la República Dominicana empezó a aplicar hacia estas personas bajo una concepción discriminatoria. Además, en este asunto surge también por una sentencia que dicta el Tribunal nacionalidad dominicana, ¿no? Esto, pues lo que vio la Corte Interamericana es que era una diferenciación discriminatoria al darse en un contexto, justamente como les comentaba, de discriminación racial, ¿no? Esto, pues, evidentemente porque, digamos, la evaluación que estaba haciendo el Tribunal Constitucional era desproporcionada para este grupo al ser objeto justamente de esta discriminación y el vivir en un contexto de pobreza y de racismo. Otro ejemplo, desde nuestro tribunal, desde la Suprema Corte de Justicia Constitucional, lo podemos visualizar en el amparo en revisión 275-2019. En este asunto, el Tribunal Constitucional estudió la impugnación de las normas que facultan a la Autoridad Administrativa Migratoria a realizar ciertas revisiones dentro del territorio nacional. Y en esta sentencia, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es que la falta de parámetros objetivos hacía que se incurriera en prejuicios raciales al aplicar la ley. Sobre esta base, justamente el Tribunal Constitucional consideró que las normas migratorias impugnadas en el caso otorgaban alta discrecionalidad a las autoridades para realizar funciones de control migratorio, lo cual, pues, evidentemente se traducía en violaciones del derecho a la igualdad y no discriminación por motivos raciales. Esos actos, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, tenían efectos desproporcionados en ciertos sectores de la población, específicamente en personas indígenas y afromexicanas, pues esto de motivo de que eran afectadas por la discriminación racial. Ahora bien, otro tipo de discriminación o una vertiente más de discriminación que hay que analizar es la discriminación basada en la etnicidad o étnica. La discriminación étnica es un género específico de discriminación que se ejerce sobre ciertas personas que se distinguen, como dijimos anteriormente, por características comunes, es decir, la cultura, la nacionalidad, por características raciales o cualquier otra que se suele asociar con un grupo en el que se comparte una herencia en común. Un caso nuevamente para ejemplificar
Es el mismo caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra la República Dominicana. Y en este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les comentaba, analizó las dificultades a las que se enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Y para ello retomó ciertas consideraciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. De esta forma, expresó su preocupación acerca de múltiples casos de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se le habían confiscado y destruido certificados de nacimiento, cédulas de identidad y documentos de identidad electoral, o se les había incluso negado una copia de ellas debido a su origen. Esto, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejemplifica cómo se manifiesta la discriminación racial y étnica hacia las personas afrodescendientes. Esto ya que las conductas descritas están motivadas por el fenotipo y por la ascendencia haitiana de estas personas. En lo particular, vale la pena destacar la motivación étnica detrás de dicha discriminación en la medida en que pues, este grupo comparte características y una herencia en común. Ahora bien, otro tipo de discriminación, otra categoría de discriminación, es aquella que se da por nacionalidad o contra personas no ciudadanas. Y bueno, esta en realidad es una manifestación específica derivada de la discriminación racial y étnica que se encuentra regulada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y para ello cabe recordar que el párrafo segundo del artículo primero de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial sí prevé la posibilidad de distinguir entre personas ciudadanas y no ciudadanas, y en este sentido, en el artículo 5º de este mismo tratado internacional, se dispone que algunos derechos pueden limitarse en virtud de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de tal posibilidad, los Estados partes conservan la obligación de garantizar la igualdad entre las personas ciudadanas y no ciudadanas en el disfrute de los derechos humanos. Además, por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que al regular el otorgamiento de la nacionalidad se deben de tomar en cuenta algunos elementos. El primero es el deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia. Y el segundo es el deber de brindar a las personas la protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso que hemos hablado, en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas de la República Dominicana, determinó que al momento de regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, los estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias que tengan efectos discriminatorios en los distintos grupos, ¿no? De esta forma, pues señaló que justamente lo que señaló el Tribunal Constitucional de la República Dominicana al interpretar que los extranjeros que se encuentran en una situación migratoria irregular no podían invocar que sus hijos nacidos en el país de la República Dominicana tenían derecho a obtener la nacionalidad dominicana, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho, ¿no? Esto fue lo que dijo en su momento el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y lo que señaló el Tribunal Interamericano es que esta diferencia entre personas nacidas en territorio dominicano, que son hijas de personas extranjeras, se hacía con base en la situación de sus padres en cuanto a la regularidad o irregularidad migratoria, lo cual no resultaba suficiente para explicar la finalidad de la diferencia de trato entre personas que nacieron en el territorio dominicano. Además, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos y que la diferenciación indicada era discriminatoria, sobre todo cuando se aplica en un contexto, como les mencionaba, de discriminación hacia una población en específico, ¿no? Y pues justamente en el que un grupo es desproporcionadamente afectado por dicho criterio diferenciador. Ahora bien, el siguiente tipo o categoría de discriminación se refiere a la discriminación estructural. Esta ha sido definida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y pautas de comportamiento jurídicas o de hecho que dan lugar a una situación de inferioridad y exclusión contra un grupo de personas de forma generalizada y que se perpetúa a lo largo del tiempo, incluso por generaciones. De esta forma, pues no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos, sino que la discriminación estructural es consecuencia de un contexto histórico, socioeconómico y cultural. En este mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
considera que la discriminación estructural se refiere a comportamientos arraigados en la sociedad que conllevan actos de discriminación directa o no, indirecta, perdón, o no cuestionada contra ciertos grupos y que se manifiestan en prácticas que generan desventajas comparativas para unos grupos y privilegios para otros. Estas prácticas pueden ser aparentemente neutras, pero tienen efectos desproporcionados en los grupos de personas discriminadas. Y de esta forma podemos ver que la discriminación estructural posee dos elementos característicos. El primero de ellos es el carácter generalizado. Siguiente, por favor. Exacto. El primero de ellos es el carácter generalizado, el cual puede constatarse por medio de estadísticas o indicadores de acceso a la vivienda, crédito y préstamos o diversos derechos, el índice de expectativa de vida, la tasa de nutrición, así como las dificultades para el uso del espacio público o el acceso a determinados lugares de recreación, lo cual, pues bueno, se puede reflejar justamente a través de los datos y de los datos que nos proporcionó mi compañera Dairé anteriormente cuando habló de las condiciones sociodemográficas de las personas afro. Y el otro elemento es el carácter sistémico, y este se refiere a la forma en que se adoptan decisiones, prácticas, políticas o la cultura de una sociedad, y que es susceptible de advertirse en la reproducción de esta discriminación en el imaginario colectivo y la estereotipación continua en perjuicio de ciertos grupos, ¿no? Y decir, de esta forma podemos ver que hay ciertos elementos indicativos de la discriminación estructural. Siguiente, por favor. Y bueno, estos elementos son los siguientes, ¿no? Cuando un grupo o grupos de personas, mayoritario o minoritario, con características inmutables por la propia voluntad de la persona, es decir, características que la persona no puede modificar, o bien relacionadas con factores históricos y de prácticas discriminatorias. El segundo es que este grupo de personas se encuentra en una situación sistémica e histórica de exclusión, marginación o subordinación, que implica acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. El tercero es que esta situación se refleje en una zona geográfica determinada o de forma generalizada en un territorio de un estado. Esto puede ser incluso a veces de forma intergeneracional. Y el cuarto de ellos es que las personas pertenecientes a estos grupos sean víctimas de discriminación indirecta o bien de discriminación de hecho por las actuaciones o aplicación de medidas o acciones implementadas por el propio Estado. Siguiente, por favor. Y bueno, para hablar de la discriminación estructural contra personas afrodescendientes, podemos destacar un par de asuntos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero de ellos es el caso de trabajadores de la Hacienda de Brasil Verde contra Brasil. Y en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó que la mayor cantidad de víctimas de trabajo bajo esclavitud eran justamente hombres afrodescendientes o morenos o mulatos, provenientes de las regiones con mayores índices de pobreza, analfabetismo y de empleo rural. Otro caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, contempla que existe este tipo de discriminación estructural es en el caso Acosta, Martínez y otros contra Argentina. En este asunto, el Tribunal Interamericano analizó un suceso de brutalidad policial contra población afrodescendiente, de la cual llegó a la conclusión de que en Argentina existen patrones de violencia institucional, en los que los prejuicios racistas y discriminatorios se encuentran impregnados. De este modo, consideró que se trataba de una situación de racismo estructural, ya que los estereotipos negativos de los afrodescendientes, en el sentido de que son delincuentes, peligrosos y violentos, contribuyeron a que hubiera una vigilancia policial excesiva, lo cual dio lugar a mecanismos selectivos y discrecionales para llevar a cabo detenciones e investigaciones arbitrarias, lo cual pues ahora conocemos como perfilamiento racial y de lo que se va a hablar más adelante. De esta forma es posible ver que la discriminación estructural hacia la población afrodescendiente del continente se concentra desproporcionadamente pues justamente en las áreas residenciales más pobres, ¿no? Con poco acceso a ciertos derechos y servicios, y en donde el crimen y la violencia pues se manifiesta de forma generalizada. Además, estos patrones estructurales y económicos pues evidentemente perpetúan este ciclo de discriminación e invisibilidad en el que se ubican estas poblaciones y pues bueno, lo cual pues justamente dificulta que se erradique este tipo de discriminación estructural. Y por último, una concepción de la discriminación es la discriminación institucional. Esta es una de las manifestaciones de la discriminación estructural, ¿no? Es una especie de ella. Y las prácticas de discriminación institucionalizada se refieren a aquellas que
pues se acentúan a través de las normativas de las organizaciones, tanto públicas como privadas, y en este sentido, pues la discriminación institucional se relaciona estrechamente con aquellas normas estandarizadas que surgen por los propios hábitos de la sociedad y cuya aplicación genera efectos negativos sobre ciertos grupos. Detectar realmente este tipo de discriminación institucional llega a ser complejo, ¿no? En virtud de que el trato desigual opera a través de la falta de información o de la ausencia de planificación que resulta de este racismo interiorizado del que hablamos anteriormente. De ahí que puede reflejarse de forma menos evidente, como en la atención diferenciada de ciertos servicios, la no realización en cumplimiento de derechos, la no planificación de la política pública o la planificación de la política pública sin tomar en consideración a este grupo de la población. Y bueno, ya siguiente, por favor. Para terminar, vamos a abordar estos tres conceptos de forma muy breve. Sin embargo, pues como ustedes pueden ver, son conceptos importantes, ¿no? Ya que hablamos de un protocolo para juzgar con perspectiva intercultural. Entonces, pues bueno, es importante tener claras las diferencias entre estos conceptos. El primero de estos conceptos se refiere a la multiculturalidad. La multiculturalidad se refiere a la presencia de diferentes culturas dentro de un territorio limitadas a coexistir, pero sin una interacción y sin un intercambio, ¿no? Es decir, se trata de un concepto estático. Este entendimiento conduce a la segregación, a la negación de convivencia y a la nula transformación social, pues parte de posturas paternalistas sobre distintos grupos culturales. Es decir, la multiculturalidad muestra respeto a las culturas sin intercambio ni enriquecimiento cultural entre ellas, de modo que estas únicamente están unidas en lo espacial y no en lo social. Además, este tipo de enfoque multicultural supone una tolerancia como eje fundamental, pero en realidad lo que oculta es las desigualdades e impide la participación activa en la sociedad, por lo que las estructuras se perpetúan y los privilegios de unos grupos sobre otros permanecen intactos. Por esta razón, los movimientos afrodescendientes han sido muy críticos de este concepto de multiculturalismo, al señalar que en lugar de erradicar las desigualdades materiales, lo que ha provocado es invisibilizar, limitándose a un reconocimiento formal de su cultura y derechos. Además, han sostenido que este concepto no ha conducido a eliminar la desigualdad étnica y racial. Ahora, en segundo lugar, tenemos el concepto de pluriculturalidad. La pluriculturalidad designa la presencia simultánea de dos o más culturas en un espacio territorial y, a diferencia del anterior, su potencial interrelación. En contraste con la multiculturalidad, la pluriculturalidad designa una diversidad histórica y actual, en la que sí existe una convivencia entre varias culturas dentro de un territorio y en conjunto conforman la población de un estado. Es decir, la multiculturalidad implica el reconocimiento de la presencia de dos o más culturas en un espacio territorial, mientras que la pluriculturalidad se refiere a esta coexistencia, pero con interacciones limitadas entre las culturas. Y finalmente, la interculturalidad se refiere a los beneficios que propicia la efectiva convivencia y el intercambio entre culturas. De esta forma, el concepto de interculturalidad implica la defensa de la diversidad, el respeto y este diálogo cultural. Asimismo, la interculturalidad puede considerarse este estado ideal de convivencia de toda sociedad pluricultural a partir de ciertas relaciones interpersonales que se basan en el conocimiento y el reconocimiento. ¿No? De esta forma, este último concepto no se enfoca solo en reconocer o tolerar la diferencia, como ocurre justamente en el pluriculturalismo y multiculturalismo, sino en esta necesidad de construir relaciones entre grupos, prácticas, lógicas y conocimientos diversos. Todo esto con la finalidad de enfrentar y modificar las relaciones de poder que ejercen grupos e instituciones que han generado la naturalización de las desigualdades. De esta forma, justamente la interculturalidad asume una postura de que no existe un problema en la diferencia o en la diversidad, sino justamente en la estructura colonial racial. Y por lo que el problema radica en que la diferencia es construida desde esa estructura de poder racializado y jerarquizado, donde justamente los blancos y blanqueados se encuentran en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en el nivel inferior. Y bueno, estos son los conceptos que me toca abordar el día de hoy con ustedes y con esto cerraríamos el día de hoy. Así que sin otra cuestión que abordar, les damos las gracias por su atención y les despedimos.